Afectos y relaciones de las plantas. Capítulo 4. Amistad y colaboración con extraños. Las micorrizas. En las relaciones de simbiosis hay un paso más comprometido que el comensalismo o la simple soportabilidad. Se trata del mutualismo. En esta relación no es solo un organismo el que obtiene provecho sin perjuicio de otro, sino que todos los que participan en la relación se benefician. Y es también el caso de la estrecha relación entre plantas y hongos que ocurre en las micorrizas, que será el objeto principal del presente capítulo. La palabra hongo proviene del latín fungus, referido sobre todo al champiñón, pero en griego antiguo era la palabra miques la que significaba lo mismo que fungus y provenía de una raíz indoeuropea, mer, que significaba resbaloso. De ahí que del latín fungus venga la palabra hongo y los derivados de fungi como fungosis, fungoso, fungiforme, etc. Y del indoeuropeo, del griego miques, venga mico, micobacteria, micótico, micorriza. Los hongos pertenecen al grupo de seres vivos conocidos como talofitos, debido a que carecen de verdaderos tejidos. Es decir, no tienen tejidos epiteliales, ni conjuntivos, ni nerviosos, ni parénquimas, ni tejidos de reserva, ni ninguno de los tejidos especializados en una determinada función que forman las plantas y los animales. En realidad, talo, de talofito, es una palabra griega prestada al latín, que solo significa retoño, brote, algo nuevo que nace. Así que talofitos son eso, los hongos, retoños o seres nuevos que están formados por un conjunto de células más o menos alargadas y dispuestas una tras de otra formando una especie de hilos aglomerados conocidos como hifas, en donde una célula está preparada para tener una vida independiente, pero al mismo tiempo está separada de las otras por un tabique, el septum. Esto permite que cualquier parte de un hongo o seta, su fruto, como popularmente se les conoce, tenga capacidad de generar un individuo completo, con miles y miles de hifas y nuevos carpóforos o setas. Las hifas pueden ser más o menos gruesas. Son células alargadas o globulosas formando rosarios o embaldosados. Pero en realidad son cadenas de células que fácilmente se separan entre sí. Así que podemos decir que los hongos están formados por un conjunto de células más o menos alargadas y dispuestas una tras de otra formando aglomerados de hifas. Al conjunto de hifas de un hongo se le denomina micelio. Aquí tenemos otra palabra que tiene la raíz mix, hongo, y elos, verruga, por esa forma del champiñón. También os diré, que nos lo he comentado antes, que la palabra griega mike, viene de la misma raíz indoeuropea que decíamos, meg, que dio lugar a la palabra moco, posiblemente por esa sensación que puede dar el micelio. En el micelio una célula está separada de otra por un tabique, pero hemos dicho que tiene vida independiente.
micelio viene a ser como un tejido, una tupida red o tela de araña construida con las hifas. Por otro lado, están las raíces de las plantas. Es probable que las raíces evolucionaran a partir de los tallos subterráneos, rizomas, de las plantas. Según se cree, todo comenzaría con raíces vastas que poseían ramificaciones dicótomas, como ocurre en la selaginela, un fósil viviente presente en el planeta desde mucho antes que las plantas con flores y los dinosaurios, desde algo más de 339 millones de años. Después, las raíces fueron progresando con ramificaciones más organizadas, por ejemplo las del Equisetum, conocido como cola de caballo, por su parecido a los fuertes crines, lo que se transfiere a su nombre equus, caballo en latín. Más tarde aparecerían las raíces de las gimnospermas, que poseerían esbozos de capas de células. Y se finalizaría en la evolución con las raíces de las angiospermas, que poseen capas de células organizadas y ramificaciones complejas, y donde también se diferencian las raíces de las dicotiledóneas, con su raíz principal pivotante, y ramificaciones, mientras que en las monocotiledóneas las raíces son más adventicias, sin una principal, en forma de cabellera. Cuando las plantas colonizaron el medio terrestre, fueron sometidas a una fuerte presión de selección, porque los recursos de nutrientes en el suelo eran mucho más escasos que en el agua. Así que sobrevivieron las plantas que supieron aumentar la superficie de sus sistemas de absorción para adquirir los nutrientes minerales limitados del suelo, en paralelo con el incremento de los órganos fotosintéticos de las hojas, que debían mirar al sol para recibir su luz. Las raíces han continuado evolucionando hasta adquirir órdenes de jerarquía en las ramificaciones, siendo cada ramificación derivada de la anterior más fina y difusa. Esta heterogeneidad estructural culmina en un orden de finas raíces laterales a las que llamamos pelillos absorbentes, cuya finalidad es la exploración del suelo en sus tres dimensiones. La micorriza es un proceso ecológico, resultado de una historia evolutiva, caracterizado por una interacción en la que las hifas que hemos visto anteriormente, de los hongos, al menos de una especie, y las raíces secundarias de una o más plantas, conforman una estructura a través de la cual se realiza un intercambio de agua, nutrimentos y reguladores del crecimiento. Existen miles de especies de hongos micorrízicos que forman esta simbiosis con vegetales. Prácticamente la totalidad de las plantas verdes, con algunas excepciones, viven en simbiosis con hongos. Haremos aquí un breve inciso. Al igual que las semillas, las esporas de los hongos se desarrollan para convertirse en embrión. A diferencia de la semilla, la espora no contiene alimento para que pueda crecer el embrión. La planta que se desarrolla deberá sacar su alimento de un huésped. Aquí entendemos cómo el hongo tiene que asociarse con una planta superior. Las semillas son más grandes, pluricelulares. Las producen las flores. Por lo general, se encuentran dentro del fruto y necesitan poca agua para germinar. Las esporas, por el contrario, son muy pequeñas, unicelulares. Las producen hongos y plantas que no florecen,
y necesitan mucha agua para germinar. En este sencillo esquema vemos que se refleja la reproducción de esporas por hongos con sombrero, es decir, los basidiomicetos, que alojan a sus esporas en estructuras en forma de basidios, que en griego quiere decir garrote. De aquí el nombre del grupo, basidiomicetos. En los ascomicetos, las esporas se llaman ascosporas y no les viene el nombre porque sean guarros y de asco esos hongos, sino porque sus ecosporas se producen en el asca, que en griego, ascos, significa odre, saco de cuero. En esta bolsa o saco se hallan las esporas sexuales, por tanto, ascosporas, en número de 8. Los ascomicetos son la clase de hongos más numerosa. Su cuerpo fructífero, las setas, son los ascocarpos, que pueden presentar diversas formas y tamaños. Por ejemplo, hay algunos globosos, otros en forma de disco o de copas, abiertos o cerrados. Incluyen a las levaduras y las trufas, y son excelentes descomponedores de materia orgánica. ¿Veis que casi ninguno lleva sombrero? Las esporas de los hongos, en condiciones favorables, crecen en el suelo formando las hifas del micelio, y éste crece hasta encontrar una raíz que le hospede. El reconocimiento del hongo por parte de la planta es necesario para la formación de la micorriza. Por esto aquí nuestros protagonistas pues hablan, ¿verdad? Y le dicen: «Hola, colega. Colega Quercus, somos tus hongos preferidos». «Vaya corte de ramas que te han hecho, tío Quercus». Ya están aquí los listillos Clitocibes amenolens». Sin embargo, el reconocimiento de la raíz por parte del hongo parece ser menos preciso, ya que muchos hongos microrrícicos intentan penetrar en raíces no hospedadoras y otros órganos de la planta. Pero fijaros, como normalmente los hongos de las ectomicorrizas sobreviven solo durante cortos periodos de tiempo, de 4 a 8 días, si no están sobre una raíz viva, si no encuentran enseguida una raíz, se mueren. Por ese motivo, hongo y raíz deben dejarse de tonterías y tener una presentación y aproximación rápida si quieren beneficiarse uno del otro. Después de que la planta reconozca al hongo y le permita su relación, en el buen sentido, el hongo comenzará la colonización del tejido parenquimático de la raíz. El micelio del hongo puede invadir solo el exterior de las raíces de la planta sin entrar en el interior de las células. Ese es el caso de las ectomicorrizas. Otra manera de infectar es cuando el micelio del hongo invade la raíz y penetra en el interior de las células radicales, desde la rizodermis hasta las células corticales. Es el caso de las endomicorrizas. Pero algo importante. Por supuesto, están también las micorrizas mixtas, en las que el hongo actúa tanto en el exterior de la raíz como en sus partes internas. Pero cada tipo se distingue según sea la relación de las hifas del hongo con las células radicales del hospedador. Y aquí viene lo importante. En ninguno de estos dos casos el hongo perjudica a la planta, ni la planta al hongo. Las micorrizas nunca penetran en la endodermis ni en los tejidos vasculares, por donde suben
y bajan la savia y el agua de la planta. Esto las diferencia, cuidado, de los hongos patógenos, que sí que las invaden. En la capa interna del tejido parenquimatoso, la hifa del hongo se desarrolla produciendo un enrollamiento parecido a pequeños arbolitos. De ahí su nombre, son los arbúsculos, esa terminación en culos, ósculos. Bueno, no diríamos que son besos, sino el diminutivo. Las vesículas son otras estructuras globosas e irregulares que forman las hifas y que actúan como órganos de reserva de lípidos. Tanto vesículas como arbúsculos tendrán un definitivo papel en el intercambio de nutrientes entre planta y hongo. Una vez que el hongo está bien acomodado en las raíces, sus hifas se estiran, buscan y crecen externamente desde la raíz de la planta hacia el suelo, el micelio externo, y exploran un volumen de suelo que hasta ahora había sido inasequible para las raíces de la planta. El micelio entra en contacto con el suelo en sus tres dimensiones, largo, ancho, alto. Con ello, la planta aumenta su superficie de absorción entre 100, 500 o 1000 veces y por tanto su capacidad de captación de nutrientes y de agua se hace inmensa. Existen unas 5000 especies de hongos carpóforos, principalmente basidiomycetes, en asociación con raíces de árboles forestales. En las selvas tropicales, las raíces de los árboles frutales y de casi el resto de todas las plantas verdes están asociados a hongos inferiores, microscópicos, y que no producen carpóforos. Por tanto, los imaginamos, no los vemos. No vemos setas. El 10% de la flora mundial presenta ectomicorrizas, principalmente las familias Pinácea, Betulácea y Fagácea, o sea, pinos, abetos, abedules, avellanos, hayas, encinas, castaños, y también ericáceas y algunas mirtáceas, junglantáceas y salicáceas, es decir, madroños, azaleas, ébanos, eucaliptos, guayabas, pimientos, nogales, sauces, álamos. Los hongos que forman las micorrizas son en general los conocidos hongos con sombrero, como las amanitas y los boletus. Solo en Norteamérica son más de 2000 especies, en su mayoría basidiomycetes y algunos ascomycetes. Los hongos que se asocian con orquídeas son en realidad un grupo cajón desastre, con muchos orígenes diferentes, y en la actualidad las orquídeas parecen seguir reclutando nuevos linajes de hongos orquideoides. La mayoría de las orquídeas son micoheterótrofas en sus estados iniciales, germinación de semillas, y lo veremos con más detalle cuando hablemos de esta estupenda y numerosa familia de orquídeas. Existen otras asociaciones muy especializadas, como las que se establecen entre las plantas árticas y de las zonas altas de los Alpes, con los denominados hongos endófitos septados oscuros, presentes en la mayoría de los ecosistemas terrestres. La palabra septum significa más o menos lo que separa en dos. Por eso se le llama septum al piercing que taladra el tabique nasal, y septados, o sea, divididos, a estos hongos oscuros. Estos que se ven aquí no, los hongos. Pero no os vayáis a creer que las plantas están obligadas a adoptar un hongo o viceversa. Hay plantas no dependientes de hongos, las que están en suelos ricos, ricos en fósforo sobre todo, en suelos cultivados,
o tienen mucha cantidad de pelos absorbentes en sus raíces. Y también hay plantas muy dependientes, como los cítricos y las cebollas, de los hongos. Hay una que es la Leucaena leucocéfala, que sin micorrizar, es decir, sin micorrizas, requiere para su máximo rendimiento de 27 a 38 veces más fósforo, disminuyendo esta dependencia al incrementar el contenido de fósforo en la solución del suelo. Y bien, me diréis, ¿para qué sirve todo este tinglado de micelios, hifas, raíces, arbúnculos o vesículas? En definitiva, ¿qué obtiene el hongo y la planta de esta simbiosis? Pues debo deciros que las plantas verdes obtienen multitud de beneficios. Sobre todo, incrementan el área fisiológicamente activa en las raíces y eso permite a la planta aumentar la captación de agua. Además, nutrientes imprescindibles como el fósforo que hemos visto, el nitrógeno, el potasio y el calcio, que apenas tienen movilidad en el suelo y son difíciles de captar cuando la planta ya ha agotado lo que había cerca a sus raíces, la micorriza le ayuda a obtenerlo. Y ahí intervienen esas larguísimas hifas con las que el hongo, diríamos que caballero estirado, captura los minerales para ofrecérselos a su amada planta. La red espesa de hifas que el hongo expande alrededor de las raíces permite que el suelo se adapte a las necesidades de la planta, regulando su temperatura y evitando la acidez extrema causadas por la presencia de aluminio, magnesio o azufre que podrían perjudicar a su hospedadora, la planta. La micorriza protege a la planta contra otros hongos patógenos y gusanos y activa hormonas que hacen que las raíces alimentadoras de la planta permanezcan fisiológicamente activas por un periodo de tiempo mayor que las raíces no micorrizadas. Vamos, que actúan como las cremas rejuvenecedoras. Como veis, son muchas las ventajas y los beneficios que el hongo proporciona a las plantas. Pero puede haber alguien que le pudiera parecer extraño que unas pocas gotas de azúcar que proporciona la planta al hongo compensen sus denotados esfuerzos zapadores. Pero si descompensa o no, deberían preguntárselo a esos miles, millones de individuos con o sin sombrero que una vez abrazados no sueltan ni de broma las raíces que les dan de comer. Y no lo digo yo, sino que lo avala el hecho de que este mecanismo de asociación mediante micorrizas estaba ya presente en nuestro planeta hace aproximadamente 400 millones de años, en el periodo silúrico, coincidiendo con la aparición de las primeras plantas terrestres, musgos, helechos, equisetos y licopodios. Por lo que también se ha sugerido que la micorriza puede ser un factor importante en la invasión de la Tierra por las plantas, ya que favoreció la supervivencia de aquellas que tenían más acceso a agua y nutrientes gracias a la benéfica ayuda de los hongos. Ciertamente la naturaleza vegetal consiguió invadir el frío o árido universo mineral con su superioridad biológica. Y para terminar voy a organizaros un desfile fungimicético, presentándoos al cerebro de cristal, a la cola de pavo. También en este desfile van a aparecer vestidos con sus mejores frutos los personajes hongos, o si preferís setas, como la vela de novia. La trompeta peluda. También os animo a pensar, mientras veis este desfile,
Si, si son todas las relaciones simbióticas tan dulces, amorosas y beneficiosas como las establecidas entre los hongos y las plantas. Podríamos decir que la mayoría de las relaciones que las plantas establecen entre sí, mediante su innegable inteligencia vegetal, obedecen a una ética del cuidado mutuo. Es cierto, como dicen algunos, que unir, sumar, es un proceso imprescindible para superar nuestra vulnerabilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo en compañía de la campanilla blanca y que los hongos de la luz eterna, Micena lux eterna, os acompañen en estas reflexiones.